Vamos a dar comienzo ya, que ya son las 10, siendo puntuales a las citas y teniendo en cuenta también los horarios que habíamos pasado en el programa. Daros la bienvenida a todos a esta jornada que celebramos hoy en el marco de la Comisión de Innovación y Desarrollo de la Confederación de Empresarios de Cádiz, bajo el título Las nuevas oportunidades de subvención para las empresas en el marco de los fondos Next Generation. Agradeciendo la colaboración del Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social de la Diputación de Cádiz y de Incotec. El objetivo de la sesión online de hoy es trasladar a todas las empresas interesadas que estáis hoy aquí participando la información que se conoce a día de hoy sobre los fondos Next Generation, de los que tanto se habla, y el detalle de los próximos pasos que se van a dar, así como los consejos a tener en cuenta de cara a posibles líneas de subvención que vayan surgiendo en los próximos meses. Por contextualizar, España tiene preasignados 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation para los próximos 3 años, 72.000 millones de euros en transferencias directas, que son subvenciones a fondo perdido, y 67.300 millones en concepto de préstamos. Sin embargo, es verdad que el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los planes de inversión de nuestro país, así como los tiempos, no están del todo claros y queda mucho por hacer en cuanto al cómo hacerlo, a los mecanismos de asignación y a la gestión de estos fondos. A día de hoy ya se ha incluido en los presupuestos generales del Estado de 2021 una partida de 27.000 millones procedente de estas ayudas europeas y se espera que a partir del próximo mes de abril se vayan a abrir distintas convocatorias de ayudas públicas destinadas a las empresas españolas. Sin duda esto va a suponer una oportunidad, una gran oportunidad de optar a subvenciones con partidas presupuestarias e intensidades de financiación superiores a las habituales. Para que nos asesore y nos informe de todo ello, hoy contamos con Noelia Escobar Izquierdo, que es responsable de Relaciones Institucionales de Incotec, a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar hoy aquí. Decir que al final de la presentación vamos a hacer un turno de preguntas y de cuestiones que nos planteéis y que para ello, durante la presentación que va a tener ahora lugar, podéis hacerlas llegar a través del chat. Las recopilaremos al final y después se las trasladamos a Noelia para que las conteste. Por presentar a Noelia, ella es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Carlos III de Madrid, tiene un máster también en Dirección Económica Financiera, tiene más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica a la innovación y mecanismos de incentivo a estas actividades, tanto desde la vertiente empresarial como desde un enfoque institucional, a través de la participación en diferentes asociaciones, foros y plataformas tecnológicas. Actualmente es responsable de Relaciones Institucionales Intangibles en Incotec, es miembro de la Junta Directiva de AFIDI, que es la Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+I, y miembro del Comité de Coordinación Red de Mujeres por la Innovación y la Tecnología. Ha sido ponente en numerosos seminarios, conferencias, talleres en el circuito de la innovación, habiendo sido profesora, entre otros, en La Salle Madrid, con un máster de Gestión de la Innovación, y en Aliter, con un máster en Dirección de Empresas Biotecnológicas. Así que, sin más, cedemos la palabra a Noelia, agradeciéndola de nuevo su participación y la de todos vosotros. Bueno, agradeceros a vosotros la oportunidad y a todo el foro que va a estar escuchando durante aproximadamente, espero, no más de una hora. Trataré de situarnos en el momento en el que estamos y para ello creo que es importante contar el cuento, ¿no? Realmente contar la historia de dónde vienen estos fondos, en qué punto estamos y sobre todo la expectativa de las empresas, ¿no? Que nos esperan en la previsión en los próximos meses y cómo ser eficaces o cómo trabajar de una forma eficiente en estos meses para prepararnos, ¿no? como empresas. Sin más, voy a compartir. Vale, lo veis perfecto, ¿no? Sí, se ve, Noelia. Venga, pues vamos a ello. A ver, me gusta iniciar las presentaciones con una frase que para mí creo que es bastante visual, ¿no? Del punto en el que nos encontramos. Utilizó una parte del discurso de la presidenta de la Comisión Europea en la famosa sesión plenaria del Parlamento, en la cual, bueno, se aprueba este paquete excepcional de medidas de recuperación de la Unión Europea el pasado mayo del 2020, ¿no?
Leo textualmente porque creo que es bastante visual del momento tan excepcional que estamos viviendo y del mecanismo tan excepcional que se ha puesto en marcha, ¿no? De lo que se trata aquí es de sentar juntos las bases para nuestro futuro y al mismo tiempo de reaccionar de forma adecuada a una situación de crisis claramente delimitada, que es extraordinaria y que no es culpa de nadie. Redescubramos la fuerza que emana de la idea de una Europa unida. La crisis a la que nos enfrentamos es enorme, pero igualmente son enormes las oportunidades que supone para Europa y nuestra responsabilidad de hacer lo correcto en esta situación. Podemos colocar ahora la primera piedra para una unión climáticamente neutra, digital y más robusta que nunca antes. Vale, contextualizando un poco el momento, que creo que nos dice bastante, bueno, pues como habéis introducido, pues ¿qué supone esta oportunidad? España aspira, digo aspira porque realmente, como todos sabemos, de momento estos millones, estos miles de millones de euros no están todavía en las arcas españolas, ¿no? Somos aspirantes, si cumplimos con los requisitos del procedimiento, a algo más ya de 140.000 millones de euros. Después de la última revisión de la Comisión Europea hace un par de semanas, del impacto de la pandemia en nuestra economía, ya somos candidatos a algo más de 140.000 millones de euros, que puede rozarles 150.000 millones de euros. España ahora mismo está en el número 1, es el candidato a ser el principal, el primer receptor de estos fondos europeos. Aspiramos a aproximadamente el 20% de los 750.000 millones de euros y esto es un gran reto para todos nosotros. De estos más de 140.000 millones de euros, aproximadamente unos, podríamos decir ya casi 72.000, 73.000 millones de euros, tras la última revisión de la Comisión, serían formas de transferencias de capital, de lo que serían subvenciones a fondo perdido, y el resto bajo la fórmula de préstamos reembolsables. De esto es importante que seamos conscientes de la situación de que el 70% de estas transferencias de capital, de estas ayudas a fondo perdido, deberán asignarse. El compromiso que tenemos con la Comisión Europea es asignarse entre el ejercicio 21 y 22, o sea, estamos hablando de una gran magnitud de importe, y el restante 30% en el 23. Los préstamos se comenzarán a negociar, corrijo, no es el 24, sería a partir ya del 23, y la ejecución de las acciones, lo que sería la puesta en marcha, el seguimiento de esas acciones y la conclusión de las mismas, tendríamos hasta el ejercicio del 26, aunque sí la Comisión Europea nos ha instado y nos ha dado un mandato que las actuaciones que incorporen estas transferencias de capital entre el 21 y el 23 tendrían que ejecutarse no más allá del ejercicio 24. Para que seamos conscientes de esta gran magnitud y del momento tan excepcional que estamos viviendo y de las medidas y del reto tan excepcional que tenemos, estamos hablando que en España tendríamos que ser capaces de gestionar algo más de 25.000 millones de euros año, ¿vale? ¿Esto qué significa? Significa prácticamente multiplicar por 7 los aproximadamente 3.500 millones de euros año de la última programación FEDER. Estos fondos Next Generation funcionarán muy similares a nivel de la fiscalización y del seguimiento por parte de la Comisión como FEDER. Entonces, que veamos la gran magnitud. Estamos multiplicando por 7 lo que sería la capacidad de gestión que venimos acostumbrando a tener en España y a nivel regional. Por hacer un poco de historia, porque creo que es importante que hablemos de dónde viene esto para saber el momento en el que estamos y lo que nos espera. Como bien habéis comentado, pues, en mayo de 2020 la Comisión Europea propuso un instrumento temporal de recuperación dotado, como hemos dicho, de algo más de 750.000 millones de euros para todos los Estados miembros, y el momento es excepcional también porque solidariamente los Estados miembros va a ser la primera vez en la historia que nos vamos a endeudar en mercados financieros. Vamos a financiarnos a través de la emisión de deuda comunitaria. Su finalidad, lo importante es que no es una mera política contracíclica, no son unos meros mecanismos para abordar esta crisis
puntual, sino se va a aprovechar el momento como una apuesta clara para transformar el tejido productivo europeo, para dotarnos de unas mayores capacidades que nos permitan esa resiliencia, esa resistencia ante posteriores futuras crisis, no solamente sanitarias, sino también pues, de otra tipología como podrían ser climáticas. El desafío es muy grande y la Comisión Europea realmente pretende, o el objetivo de estos fondos claramente son dos: alcanzar la neutralidad, ser el primer continente en alcanzar la neutralidad climática en el 2050, disociando el crecimiento económico con este agotamiento de recursos, y por otro, pues claramente acelerar esta transformación digital de la economía, que ya hemos visto acelerada en este último año con esta crisis sanitaria, muy importante, trasladando los beneficios en el impacto a los ciudadanos y al tejido empresarial. Para entender de dónde estos 750.000 millones de euros, cómo se van a asignar a los países, tenemos que entender los tres pilares base en los cuales se sustentan. Y sobre todo me voy a centrar en el pilar 1, que es el de apoyar a los Estados miembros en su recuperación, porque es el pilar simbólico, es el que realmente acumula o en el cual representa más del 90% de este importe, ¿no? Este pilar 1, el objetivo es reparar los daños de esta crisis sanitaria y salir, no solamente reparar, sino salir reforzados, tener mayor resiliencia, ¿no? Que es una palabra que se repite constantemente estos meses. Como digo, es el pilar de mayor dotación presupuestaria. Este pilar 1 cuenta a su vez con 2 instrumentos que seguramente estamos ya cansados, ¿no?, de ver en prensa, y sobre todo este último, que ha sido bastante, bueno, que está bastante de actualidad, que es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el MRR, que recientemente la pasada semana por fin se aprobó el reglamento que nos permite avanzar en el proceso de negociación con la Comisión Europea en nuestro plan nacional. El MRR, el Mecanismo de Recuperación, es el core, es el corazón de estos fondos de recuperación, de este pilar 1. Está dotado con algo más del 75% de estos 750.000 millones de euros. La finalidad es apoyar actuaciones de inversión y sobre todo de reformas, de las reformas que nos exige la Comisión Europea para poder asignarnos, dotarnos de estos fondos y poder asumir esta recuperación en estos dos ejes, ¿no?, de sostenibilidad climática, digitalización y sobre todo incremento de capacidades, de ser más, salir reforzados, más resilientes. Para España esta partida podrá representar algo más de 60.000 millones de subvención, y a este mecanismo, al MRR, se complementa con un hermanito pequeño que es el REACT-EU, que también habéis oído hablar de ello. Este mecanismo está dirigido a la cohesión y recuperación de los territorios, operan de una forma muy similar a lo que serían los fondos estructurales, a los fondos FEDER, pero con la necesidad de dotarle de mayor flexibilidad y agilidad en la ejecución. Está dirigido a complementar los fondos, la programación de los fondos FEDER hasta que se terminen de negociar el marco temporal próximo, el 21 al 26, y para España estará dotado con algo más de 12.476 millones de euros que debe asignarse y ejecutarse en su totalidad entre el ejercicio 21 y 22. Como veis, si sumamos el MRR con el REACT-EU, estaremos hablando, como hemos dicho, de algo más de 70.000 millones de euros. Como digo, de momento estamos hablando únicamente de transferencias de capital, de subvención a fondo perdido, dejando la parte de préstamos para el ejercicio 2020, que se tiene que negociar el importe de los mismos, que al final se tomará. Una vez ya que hemos contextualizado, ¿no?, este mecanismo en el contexto europeo, lo importante de este mecanismo es que son fondos europeos, pero que la Comisión Europea va a delegar en los países miembros cómo asignarlo, cómo gastarlo, previa presentación, con el requisito previo de proponer un plan nacional a cada Estado miembro para esta reconstrucción y resiliencia. Eso sí, lo que exige la Comisión Europea es que recojan las reformas
y las inversiones, las prioridades que la Comisión Europea establece en sus flashes, en sus ejes emblemáticos y en las distintas recomendaciones que ha ido trasladando en los últimos años a cada Estado miembro. Importante también lo que la Comisión Europea insta a los Estados miembros es que hablemos de actuaciones de reforma y de proyectos de inversión realizables, que sean maduros, que sean creíbles, que se aterricen realmente en el mercado, en los ciudadanos y que haya un impacto. Aquí es muy importante los impactos socioeconómicos, los impactos medioambientales, los impactos en las cadenas de valor, porque lo que se pretende es proyectos escalables, actuaciones escalables. Que tengamos KPIs, indicadores de medición de avances, sobre todo de estos efectos y que sean verificables. En la elaboración de este documento, España obviamente ha trabajado en base a lo que la Comisión le insta, que es que tengan en cuenta las recomendaciones de los últimos informes semestrales del Consejo Europeo que emana a todos los países del 19 y el 20. Obviamente que tengamos en cuenta la estrategia del cambio elaborado hace 2 años por parte de España, el Programa Nacional de Reformas y obviamente que tengamos en cuenta las distintas estrategias y planes sectoriales que se han ido elaborando en los 2 últimos años. Estrategia del turismo, la estrategia de economía circular, la estrategia de agenda digital, de inteligencia artificial, etc. Como todos sabéis, en octubre del pasado año, España, nuestro presidente, bueno, el presidente del gobierno hizo público un documento borrador de lo que sería el Plan Nacional de Reformas, aprobado por España Puede. Este Plan Nacional de Reformas se vertebra en 4 ejes esenciales, sobre todo 2 son el corazón o el core del mismo. Estos 4 ejes, pues estaría la transición ecológica, es la España verde, la transformación digital, la igualdad de género, porque lo que sí la Comisión Europea insta a los estados que tenemos que hablar de una transformación europea desde una perspectiva inclusiva, que nadie se quede atrás, que no haya una España de 2 velocidades, por lo tanto la igualdad de género y la cohesión social y territorial, sobre todo de un país como España, donde bueno, pues cuenta con esa fragmentación territorial, es muy relevante. Aquí, como digo, hay un corazón, ¿no? Hay un core de este Plan Nacional de Transformación, que es la transición verde y la transformación digital. En este contexto, la Comisión Europea ha sido clara en la aprobación del reglamento del Next Generation y recientemente en el reglamento del MRR, que es, como digo, el core, ¿no? de la reglamentación de estos fondos, insta y exige, hay un requisito previo para todos los Estados miembros, es que al menos el 37% del presupuesto, de esta asignación presupuestaria, desde Next Generation tiene que ir dedicado a actuaciones de reforma y de inversión en este eje de transición ecológica. ¿Vale? El otro requisito previo que establece en este reglamento ya el mecanismo de recuperación es que al menos el 20% también de estas actuaciones de inversión y reforma vayan dirigidas a esta absorción de tecnologías digitales, a esta transformación digital. En España, APROS, con lo que tenemos ya definido en este Plan Nacional de España Puede, si sumamos las distintas partidas que van dirigidas a la transición ecológica y transformación digital, estaríamos en un APROS 70% del total de la asignación. Por lo tanto, veis lo clave que son estos 2 ejes. Si vamos un poquito más al detalle, en este documento España Puede, que ya está más evolucionado, realmente ya está casi cerrándose, ¿no? Para presentar a la Comisión el próximo mes, se cuenta, hay un desglose de 10 políticas palanca o 10 políticas tractoras que a su vez cada una de las políticas tractoras se subdivide en 1, 2, 3 acciones hasta llegar a un total de 30 acciones. Aquí la Comisión Europea también es muy clara, por cada una de estas acciones exige que haya un detalle de actuaciones de inversión y de reformas y que haya una ficha complementaria a cada una de ellas donde se detalle pues, los distintos objetivos, qué retos se persiguen, qué hitos intermedios de medición van a tener, resultados, efectos incentivadores en el entorno, beneficiarios, qué costes, exige una serie de detalles. Por no entrar a cada una de ellas, porque lo tenéis en el documento y no es objeto hoy de entrar a analizar cada una de ellas, pero sí, bueno, pues que veamos quizás las más significativas a nivel de asignación de presupuesto, ¿no? Vemos
como una partida, por ejemplo, la del eje 5, ¿no? La política 5, que sobre todo va dirigida a la industria y que vamos a detallar un poquito más porque creo que es bastante significativa para el foro en el que estamos, va dirigida a la modernización y digitalización del ecosistema empresarial, pues va a asignarse o va a acaparar aproximadamente algo más de un 17%. Creo que también es significativo las tres primeras políticas palanca, la 1 y la 2 y la 3, son las políticas que van dirigidas a eje verde, que como vemos en su totalidad, si sumamos el 16, el 12 y el 8, pues aquí estaremos hablando de casi un 40% destinado a este eje verde. Y luego creo que es muy significativo también que tengamos en cuenta que todas estas políticas transformadoras tienen que tener una base de recorrido a medio y largo plazo, que es la adaptación, la reciclabilidad de nuestros recursos humanos, la formación de nuestras próximas generaciones en las nuevas skills, en las nuevas habilidades que van a exigir esa transformación industrial, esa transformación de nuestras empresas. Me voy a detener un poquito más en la política 5 para que veáis que estos grandes ejes ya se están trabajando en detalle por parte de los distintos ministerios y este análisis en detalle va a darnos ya visibilidad hacia qué tipo de convocatorias vamos a esperar a partir de previsiblemente finales de abril o primeros de mayo. Como digo, política 5, en la política 5 nos vamos a detener, en la política 5, si no recuerdo mal, tiene 4 acciones, que me voy a detener en la acción 12 y la acción 13, que va más dirigida al sector productivo. Esta acción 12 recoge lo que es el eje de política industrial España 2030. En una comparecencia el secretario de Estado el pasado enero de Raúl nos dio ya cierta visibilidad y cierto detalle de esta política, qué actuaciones de reforma, que son las siglas R, y qué actuaciones de inversión están detallando en este plan nacional. Como vemos, esta política industrial persigue 3 retos. Uno es el de digitalización de sectores económicos y en general habla de unos sectores estratégicos ya definidos, como es la movilidad, es el sector agroalimentario en toda su cadena de valor, la salud y el turismo. Nos habla de un segundo reto, que es la transformación ecológica y digital de la industria, esa incorporación en los procesos industriales de esa circularidad, de esa sostenibilidad y esas tecnologías digitales. Y por último nos habla de un reto que es impulsar industrias tractoras en esa economía circular. Las actuaciones de reforma suelen ser actuaciones de mayor calado, como veis se trata incluso de reformas legislativas como la reforma del régimen de gestión de residuos o es el desarrollo de una estrategia de economía circular o la creación de un fondo de inversión de industria productiva. Por ejemplo, esta R3, si la llevamos a un terreno práctico, ¿qué va a significar? Va a significar, o así nos lo ha trasladado el secretario de Estado, que realmente todos conocemos el famoso Reindus, ¿no? La famosa convocatoria de reindustrialización, ese fondo o esa iniciativa de financiación. Pues aquí lo que se pretende es abrir una ventanilla única, una convocatoria única que está abierta durante todo el año y que sea un fondo dirigido a estas inversiones de industria productiva con mayores mecanismos, como pueden ser préstamos participativos o con la entrada en la coparticipación en sociedades, ¿no? Pues, por ejemplo, ya podemos intuir que este Reindus pues, se abrirá con ventanilla única y que lo tendremos durante todo el año. Cuando hablamos de actuaciones de inversión, pues hablamos ya de instrumentos que verán la luz a través, en muchos casos, de convocatorias públicas, como puede ser el caso de la I1, los macroproyectos tractores de digitalización a las industrias, o de la I5, proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial. Pues serán convocatorias que se abran previsiblemente, como digo, el segundo cuatrimestre, entre finales de abril, primeros de mayo, y lo que se nos ha informado que serán convocatorias que combinen fórmulas mixtas de préstamo y de ayudas a fondo perdido y que lo que persiguen es fomentar estos proyectos focalizados para que el sector industrial se digitalice sus procesos y aborde esa sostenibilidad medioambiental.
Si nos vamos a otra de las acciones que se contemplan en esta política 5 industrial, que es la acción 13, que va dirigida a política hacia la PYME, al impulso a la PYME, aquí claramente la Comisión Europea ha instado a España a que debemos hacernos más grandes en el sentido que nuestras empresas tienen que ganar tamaño. Como sabemos todos, más del 95% del ecosistema del tejido productivo español está conformado por pymes y más del 90% de ese 95% en muchos casos son micropymes. Entonces, como veis, va a haber muchas acciones dirigidas al ganar tamaño, al escalar ese tamaño, ¿no? Y al emprendimiento, a generar emprendimiento. De hecho, como sabéis, en las últimas semanas, bueno, pues se ha hecho público ese borrador de ley de apoyo a startup, se ha hecho también mucha difusión de esa filosofía o de ese enfoque que se quiere dar a España como España Nación Emprendedora, que se va muy vinculado a esta ley de apoyo a startup y también muy vinculado a esa reforma en redes de apoyo a emprendimiento, ¿no? Entonces veis un reto de emprendimiento, vemos un reto de crecimiento, desescalar de las empresas, de digitalización e innovación de nuestras pequeñas y medianas empresas, obviamente apoyo al comercio, el gran damnificado junto con el turismo de esta pandemia y obviamente el eje de internacionalización que tiene que estar ahí. Vemos 7 reformas y vemos aquí 13 actuaciones de inversión. No me voy a detener en todas, creo que es muy significativa la actuación 7, la creación de un Digital Innovation Hub, que creo que es importante. Creo que es muy importante también la actuación I2, la convocatoria que se espera para proyectos tractores, pero con matices y muy focalizada en las necesidades de la PYME. Creo que es muy importante también la iniciativa 5 de apoyo al Scale-up. Sobre todo esta iniciativa se intuye que sea una iniciativa que se canaliza a través de NISA y a través de fórmulas financieras que apoyen o que soporten este incremento en el tamaño de las pymes. Y bueno, como ves, bueno, pues hay cierto bueno, pues se intuye por los títulos que podemos esperar, ¿no? Entonces, que veáis que este es el nivel de detalle que cada ministerio que está a día de hoy trabajando, porque es lo que nos va a exigir la comisión. Ahora mismo se cuentan en ese plan nacional con 170 actuaciones de reforma y de inversión. Aquí solamente hemos visto en concreto en la política 5 de 2 acciones, la 12 y la 13, y yo creo que suman un total entre las dos de unas 20 actuaciones de reforma y de inversión, y creo que eran bastante significativas para que veáis un poco a qué nivel de detalle se está trabajando y qué esperamos en las futuras convocatorias. Como se ha señalado en la introducción, hay una realidad, que es, tenemos un hito crítico que tenía que producirse, que en los presupuestos generales del Estado se recogiese ya una partida para que se pudiese empezar a gastar sin esperar la aprobación por parte de la Comisión Europea y ratificación del Consejo de nuestro Plan Nacional y desembolso de fondos, que esto no llegará previsiblemente hasta junio o julio, pero teníamos que arrancar. Por ello, en nuestro gobierno contra déficit ya adelanta una partida de casi 27.000 millones de euros, algo más de 26.000 millones de euros en los proyectos de transformación en estos presupuestos generales del Estado del 2021, con cargo a estos fondos de recuperación. De estos, 2.436 millones van contra este REACT-EU, que hemos visto este bloque, ¿no?, de este mecanismo, de este pilar 1, y obviamente el grueso de los mismos, más de 24.000 millones, van contra este mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no?, estas siglas MRR. Es significativo destacar, como hemos comentado al inicio, que estas partidas durante el año 21 a 23 van a ser en forma de transferencias de capital, capítulo 7, subvención a fondo perdido, y que bueno, pues los presupuestos generales del Estado están ahí publicados en el BOE y que son un hecho y es una realidad con la que ya contamos. Si analizamos, bueno, pues realmente cuáles son los ministerios que van a tener más partidas de gasto, que van a poder asignar más contra este presupuesto Next Generation, pues obviamente tenemos un candidato que se posiciona número 1, como sería el Ministerio de Transición Ecológica, que contará con algo más de 6.800 millones de euros, aproximadamente un 25% del total de la partida para este ejercicio. ¿Y para qué actuaciones? Pues energías renovables, todo lo que tiene que ser dotación de infraestructuras eléctricas a nivel de sostenibilidad, redes inteligentes, despliegue de almacenamiento,
el concepto de almacenamiento energético va a ser muy importante. Luego le sigue de cerca el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, con algo más de 4.000 millones de euros, aproximadamente 19%, con sobre todo actuaciones que tengan que ver con todo lo que sea rehabilitación de viviendas y todo lo que tenga que ver con movilidad sostenible, ¿vale? A continuación, pues tenemos el Ministerio de Asuntos Económicos y Agenda Digital, con algo más de 3.600 millones de euros, un 14% aproximadamente del importe total en todo lo que tenga que ver con esa digitalización de nuestro sector productivo e impulsar la conectividad y fomentar todas las nuevas skills, esas competencias digitales a nuestros recursos y a nuestras nuevas generaciones. Creo que es importante que veamos ministerio a ministerio, pero creo que es más visual verlo bajo un concepto macro, ¿no? De políticas económicas. Yo creo que aquí es importante ver la realidad del destino de los fondos. Contamos, como he dicho, con algo más de 27.000 millones de euros, pero debemos descontar pues, aproximadamente unos 9.000 millones que serán en partidas sociales, ¿no? En políticas de carácter más bien social, y valorar cuáles son las partidas que realmente van a ir a ese eje de competitividad y sostenibilidad del tejido productivo. Nos quedaríamos con unos 17.200 millones de euros, que si vamos diferenciando por políticas, pues realmente vemos que la política ganadora o la política estrella o la clave, como vemos, es la política de industria y energía, con más de un 20%. La sigue muy de cerca el siguiente eje, el eje de transformación digital y la I+D, con casi un 18%, y la parte de infraestructuras, ecosistemas resilientes, que es va a ser una política muy focalizada también en el medio ambiente, en recursos hídricos, en nuestras costas, en nuestros ecosistemas, ¿no? Con casi un 18% también. Luego, obviamente, toda la parte de sanidad pues, es una parte significativa en todo lo que va a ser el refuerzo a nuestro sistema sanitario para poder abordar nuevas pandemias, nuevas crisis sanitarias mucho más reforzados. Aquí es esencial el papel que van a jugar nuestras comunidades autónomas en nuestras regiones. Por ello, yo creo que es importante que sepamos qué parte de esta tarta, qué parte de este puzzle va a ir para ellos. Aquí voy a diferenciar la parte relativa al pilar de REACT-EU, ¿no? De este bloque que hemos dicho que se contarán con algo más de 12.000 millones de euros, y el MRR, el mecanismo de recuperación, que, bueno, que como hemos dicho, contaremos en su totalidad con algo más de 60.000 millones de euros para los 3 años. Si nos vamos a REACT-EU y descontamos una partida de 2.000 y pico millones de euros que iría al Ministerio de Sanidad, nos quedarían limpios 10.000 millones de euros que van a asignarse de forma exclusiva a las comunidades autónomas durante el ejercicio 21 y 22. Y aquí vemos ya la dotación que ya se ha realizado. La fuente es el Ministerio de Hacienda, y ese reparto que ya se ha realizado por comunidades autónomas. Como vemos, la comunidad de Andalucía, ¿no? Donde nos encontramos, pues es una comunidad que está como top one, ¿no? A nivel de la asignación, con algo más de 1.800 millones de euros para estos dos ejercicios, 21 y 22. Si nos vamos a la asignación del mecanismo de recuperación de resiliencia y nos vamos a este ejercicio, al presupuesto general del Estado del 21, pues realmente hay una partida, como veis, supone algo más de 18.000 millones de euros, pero tenemos que descontar la de REACT-EU, que está al margen de los presupuestos. Entonces, bueno, pues estaremos hablando de una partida de algo más de 10.000 millones de euros. Realmente la asignación a las comunidades autónomas se hará por las competencias que tienen delegadas. Ya existe, ya se puede hablar de una preasignación de estos fondos en dos políticas, la de medio ambiente y la de vivienda. Como veis, hay algo más de 3.000 millones de euros en la de medio ambiente y vivienda, estamos hablando en unos 1.600 millones de euros, pero queda pendiente la reasignación en el resto de políticas. Por lo tanto, esto todavía no puede ser del todo, no podemos hablar de una asignación oficial por el momento, y ahora mismo está en plena negociación, ¿no? Es importante, como conclusión, ¿no? Creo que la gestión de los fondos y el control de las mismas, las comunidades autónomas van a ser entidades clave. Creo que la cogobernanza
va a resultar, es una palabra que tenemos que tener muy presente en todo lo que va a ser la gestión, asignación y justificación de estos fondos. Como vemos, a España le corresponden 12.400 millones de este REACT-EU, de los cuales, como hemos visto, descontando una partida de 2.400 millones de euros que se incluyen en los presupuestos generales del Estado y que van destinados exclusivamente al Ministerio de Sanidad para todo lo relativo a la compra de vacunas y a reforzar el sistema sanitario, los restantes 10.000 millones exclusivamente se van a distribuir entre los distintos programas operativos regionales de las comunidades autónomas, tanto en el marco de FEDER como del Fondo Social Europeo, con lo cual creo que este punto es algo que tenemos que tener muy claro. Luego, como digo, la cogobernanza va a resultar para mí esencial para conseguir realmente alcanzar y cumplir con este gran reto. Como hemos visto, de estos 26.600 millones de euros que figuran en el plan, en esos presupuestos generales del Estado del 21, aproximadamente algo más de 10.000 millones se van a transferir, como hemos visto, del mecanismo de recuperación a las comunidades autónomas y aproximadamente algo más de 1.400 a las entidades locales. Con lo cual estamos hablando que casi el 60% de la partida asignada al mecanismo de recuperación y resiliencia en estos presupuestos del año 2021 tienen que asignarse de forma territorial, de forma regional, con lo cual vemos lo clave que va a ser el papel de las comunidades autónomas. Y para visualizar la foto completa, pues sumemos a estos algo más de 11.000 millones de euros regional, los 8.000 millones de REACT-EU. Por lo tanto, bueno, pues creo que las cifras hablan por sí mismas, ¿no? Otro hito para los presupuestos generales del Estado, la aprobación de los mismos y recoger una partida de este anticipo era clave para poder empezar a movernos. Otro hito clave, os acordáis, bueno, que hubo bastante ruido y era bastante, teníamos todos muy claro que o existía una flexibilidad de las normas o realmente no iba a ser viable con las normas, la Ley General de Subvenciones o la Ley de Contratación Pública, el encorsetamiento de las mismas, poder cumplir con estas fechas y con esta ingente cantidad de fondos a gestionar, ¿no? Entonces se dio ese segundo hito, se aprueba el Real Decreto 36/2020, donde se persigue esa reforma estructural que nos permite modernizar los procedimientos de ejecución presupuestaria, nos permite flexibilizar mecanismos de planificación y asignación, así como todo lo que tiene que ver la fiscalización, el seguimiento y auditorías. Así como preveemos o se prevé en este Real Decreto nuevos mecanismos como son los famosos PERTES, o se da más cuerpo, se da más importancia a mecanismos como son las agrupaciones o los consorcios o las asociaciones mixtas. Este Real Decreto, que es una norma nacional, lo que es importante es que se esté transponiendo, como ya se está transponiendo por parte de las distintas comunidades autónomas a nivel de normas regionales, que permita esa flexibilización de igual forma a nivel regional, porque si no tenemos una norma nacional, pero si no tenemos normas regionales autonómicas que nos permiten esta flexibilidad, pues vamos a tener un gran problema. En la Comunidad de Andalucía, si no recuerdo mal, ya la semana pasada se publicó un Real Decreto para flexibilizar y poder ir mucho más rápido y ágiles en esta asignación de presupuesto y en toda la burocracia. Me voy a tener una diapositiva porque han generado muchas expectativas, está generando mucho ruido mediático en torno a este nuevo mecanismo, a estos proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los famosos PERTE. En 4 líneas, 5, voy a sintetizar o tratar de sintetizar lo que se recoge a lo largo del Real Decreto sobre los mismos. Pues realmente conceptualmente es una nueva figura de cooperación público-privada. Se trata de incorporar actuaciones, más que proyectos, actuaciones paraguas de carácter estratégico, con un gran potencial, se persigue un potencial arrastre para el resto de la economía, exige una gran colaboración de todos los agentes, un gran esfuerzo colaborador entre administraciones, ya sean nacionales, sean autonómicas, sean locales, empresas de todo tamaño y tipo, así como centros del conocimiento, universidades, centros de investigación, clúster, asociaciones, para dar respuesta a fallos de mercado. Aquí hay un concepto muy claro del Estado emprendedor, de un Estado proactivo que participe no en arreglar errores del mercado, sino en generar nuevos mercados que per se, por sí mismos, no se generarían.
Es importante que reflejen a nivel nacional los proyectos importantes de interés común europeo, que son mecanismos que se ponen en marcha, creo que hace algo más de 3 años en la Comisión Europea. Es un mecanismo para definir proyectos transnacionales que aborden retos tecnológicos donde Europa quiere ser punta de lanza. Pues de alguna forma lo que se trata por parte de Europa es que se dé que estos proyectos PERTE vayan en línea con estas estrategias de interés común europeo. Englobarán estos, como digo, actuaciones paraguas, más bien proyectos, englobarán una serie de proyectos tractores con un impacto transformador estructural sobre distintos sectores estratégicos para nuestro país, con fases de investigación e innovación, bueno, pues que sean disruptivos, que realmente superemos el estado del arte, del estado de la tecnología en ese sector estratégico. Y lo que sí parece que se prevé en todos los expertos, se va a prever, es que haya un primer despliegue industrial, que no nos quedemos con la pura prueba de concepto, sino que se demuestre que realmente eso puede llevarse a la realidad, al mercado, a la industria. Es importante, en numerosas comparecencias, bueno, pues el responsable de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rosa, que sabéis que es alguien clave en todo esto, ha reiterado que lo que se pretende con estos PERTES es que sean pocos. Yo quizás me voy a arriesgar y decir que yo no creo que sean más de 8 o 10 PERTES los que se aprueben en Consejo de Ministros. Se pretenden que sean proyectos punta de lanza en determinadas tecnologías para nuestro país, que defina una hoja de ruta tecnológica clave con distintos agentes, que haya un efecto tractor notorio y por ello va a ser un número muy limitado de proyectos. El Estado aquí, como digo, va a responder a ese concepto de Estado emprendedor por parte de Mazzucato, ¿no? que ha estado muy en boga en los últimos años, y el Estado no solamente se va a implicar para ser un sujeto pasivo de dar ayuda, sino va a ser un sujeto muy activo en estos proyectos estratégicos, que incluso se plantea coinvertir con el sector privado en estas asociaciones mixtas. La declaración de un proyecto PERTE se tiene que realizar por acuerdo del Consejo de Ministros, se prevé que se realice en el mes de marzo. Los distintos ministerios están analizando ya los distintos posibles PERTES que van a elevar a este Consejo de Ministros con una propuesta motivada para su aprobación, y se prevé, como sabéis, un registro estatal de entidades que tengan interés, agentes que puedan aportar en estos proyectos PERTES que sean públicos, aproximadamente también en marzo del 2021. Las convocatorias, también decir, en el marco de los PERTES serán convocatorias todas, mecanismos bajo fórmulas de cooperación público-privada, y se prevé que aproximadamente sean a partir del mes de junio. En materia de subvenciones, bueno, pues hay ciertos términos que se repiten constantemente en el Real Decreto, como es simplificación, es flexibilidad, es urgencia, ¿no? Se prevé utilizar incluso procedimientos de urgencia en plazos de 15 días, al tiempo que se eliminan requisitos preceptivos, informes previos, autorizaciones previas. Se habla de simplificación de requisitos internos, tanto de aprobación como de documentación relativa a los procesos de solicitud y de las cuentas justificativas. Incluso se habla de procedimientos, siempre que pueda darse, de subvenciones en concurrencia no competitiva, es decir, quien primero llegue, quien primero presente la solicitud será el primero evaluado y el primero al que se asignen los fondos. Y muy importante, se habla constantemente, y en este contexto de los fondos Next Generation va a ser muy importante y va a ser clave la colaboración, los proyectos colaborativos. Se da mucho valor a todo lo que sean las figuras de agrupaciones, de consorcios, como canales para vehiculizar estas ayudas. En este Real Decreto muy importante es la cogobernanza, o sea, estamos hablando de asignación de una gran magnitud de fondos, de una gestión compleja, pero que tiene que ser ágil. Por lo tanto, los órganos de gobierno y esa cogobernanza con las distintas competencias, ¿no? Con los distintos órganos, tanto nacionales como regionales y locales, va a ser clave. Se prevé la creación de una comisión para la recuperación, transformación de residencia, que va a estar presidida por el presidente del Gobierno
y participada por todos los ministerios con el soporte de un comité técnico. Esto ya se ha producido, ya se creó la semana pasada, ya se ha publicado los 20 funcionarios que forman parte de este comité técnico. Entre ellos, por ejemplo, sonará el director general de CETI, Javier Ponce está entre los miembros de este comité técnico. Se prevé una unidad de seguimiento del plan por parte de Presidencia del Gobierno, la creación de distintos foros y órganos consultivos donde se dé entrada, porque no puede ser de otra forma, a distintos agentes de todo tipo en los ministerios, agentes empresariales, asociaciones, clúster, agentes del conocimiento, universidades, agentes sociales y de la sociedad civil. Se reactivó, como sabéis, hace ya más de un mes la conferencia sectorial de este plan de recuperación con las distintas comunidades autónomas y ciudades. Va a haber un control parlamentario, como no podía ser de otra forma, a través de la Comisión Mixta para Asuntos con la Unión Europea, y luego tendremos, obviamente, a la Dirección General de Fondos Europeos en el Ministerio de Hacienda para rendir cuentas de la gestión y seguimiento de este plan. Me quiero detener en un término muy vinculado a estos proyectos estratégicos, ¿no? A los PERTEs, de dónde vienen, ¿no? Que seamos un poco conscientes de que no es una figura que surge del momento actual, de la nada, sino que es una figura que surge en un contexto internacional desde hace ya más de 3 años. Bueno, podemos hablar de un enfoque, ¿no? Desde la Comisión Europea y en distintos foros internacionales ya se habla de un enfoque hace ya varios años del concepto de misión estratégica país. Los países, no solamente los países, sino Europa tiene que funcionar definiendo unos retos tecnológicos comunidad, dónde queremos estar dentro de 4 años y sobre todo con objetivos claros de que haya impacto en el ciudadano. La ciudadanía tiene que ser conscientes de que estas misiones estratégicas le van a impactar en una mejora. Son instrumentos de cooperación, tienen que integrar a todos los agentes de la cadena de valor de cooperación público-privada para el desarrollo, en última instancia, de un tejido industrial, de hacernos más fuertes, de tener mayores capacidades y de conectar la innovación con el gran potencial tecnológico de una región como es Europa y de los distintos países. Y muy focalizado, muy trazados, respondiendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Persigue integrar una visión global, una visión finalista, donde va a haber distintos mecanismos para lograr los instrumentos de impulso al I+D, a través de distintos mecanismos de ayuda pública. Va a haber mecanismos de demanda pública y privada, como son la compra pública innovadora precomercial. Tiene que haber instrumentos de regulación, de mejora en las normas, así como todo lo que tenga que ver con el fomento al desarrollo empresarial. Los PERTEs, como digo, responden a esta filosofía de concepto de misión estratégica, de reto europeo, de reto país, de hoja de ruta tecnológica, de proyectos y de conceptos de punta de lanza muy vinculados a los ODS y muy vinculados con un impacto en la ciudadanía. Está muy en línea, como os he dicho, con los proyectos de importantes de interés común europeo, con los PICES. Realmente tienen que ir en línea con esa estrategia europea que está marcando en esos proyectos punta de lanza europeos. Y en este contexto de definir estos PERTEs y de definir no solamente los PERTEs, sino las distintas convocatorias de ayuda que lanzarán distintos ministerios para responder a este mandato de la Comisión Europea, de esta estrategia circular, transformadora a nivel digital y de incremento de capacidades, pues como todos somos conscientes, ¿no? Si estamos viviendo en los últimos meses, bueno, pues hemos sido conocedores por distintos medios de llamadas de interés. Inicialmente, a partir de octubre y noviembre, por parte de las comunidades autónomas, que a través pues, de las distintas asociaciones, distintas organizaciones han pulsado a su tejido productivo y a su tejido del conocimiento para ser conocedores de los planes de inversiones que podían tener en los próximos 3 o 4 años, sobre todo valorar en esas temáticas de digitalización y medioambiental qué tipo de planes de inversión podrían acometer. De alguna forma, bueno, pues lo que se estaba tratando de hacer regionalmente era de valorar las capacidades regionales para la asignación de estos fondos, ¿no? Y qué fortalezas se podían tener a nivel regional. Seguida de este pulso por parte de las comunidades autónomas, hemos visto a partir de diciembre algunos ministerios, unos más activos que otros, como ha sido el Ministerio de Transición Ecológica o el Ministerio de Industria, que ha lanzado esta llamada, estas MDIs, estas manifestaciones de interés para escuchar al entorno, ¿no?
¿Qué persiguen estas MDI? Realmente lo que persiguen es hacer un análisis de capacidades, partiendo del tejido productivo, del tejido del conocimiento, saber España qué capacidades puede tener para abordar esos retos transformadores verdes y digitales. Hacer un mapa de capacidades, valorar con qué posibles actores podemos contar, qué tipología de proyectos, tractores y de tirón podemos tener, proveyendo a nuestro gobierno pues, de una información muy valiosa para definir y diseñar esas posibles, esas inminentes o previstas convocatorias a partir del primer trimestre de una forma más eficaz, ¿no? Definiendo realmente pues, qué respuesta puede tener del entorno. Aquí, sin detallarme todas las MDIs, que han sido varias, sí quizás voy a determinar las que ahora mismo están abiertas, ¿no? Como son la de proyectos empresariales generadores de empleo en zonas de transición justa, o las 3 que pueden tener, que son más transversales y pueden ir dirigidas a casi cualquier empresa, ¿no? Como es la de eficiencia energética, la de energías renovables o la economía circular, que si no recuerdo mal, pues vencen el viernes. Una MD que generó bastante ruido, muchas expectativas, pues fue la famosa MD que lanzó el Ministerio de Industria y Comercio el pasado 20 de diciembre y finalizó el 20 de enero, del programa de impulso a proyectos tractores de competitividad, ¿no? Y luego, pues sin detenerme, pues como vemos hay otra que todavía está abierta, el 28 de febrero, que es la de transporte y movilidad, el apoyo a transporte sostenible, digital y plan de recuperación. Aquí sí quiero incidir y señalo, veis en negrita, ¿no? Y en mayúscula, que el haber participado en una MDI no nos quita ni da de derechos, es decir, si hemos participado, pues muy bien, porque de alguna forma estamos trasladando una información valiosa a nuestro gobierno para la definición de convocatorias que vayan más a medida de lo que el tejido productivo y los agentes del conocimiento de nuestro país pueden responder, pues de alguna forma estamos pintando ese mapa de capacidades, ayudando a pintar. Pero si no he podido, no he querido presentar ese MDI, no pasa nada. O sea, no voy a tener menos derechos que aquel que lo ha presentado. Porque las convocatorias, algo que sí la Comisión Europea exige, y por parte de nuestro gobierno creo que se ha incidido de forma reiterada en numerosas comparecencias y jornadas, es que van a ser totalmente transparentes. ¿Vale? Se abrirá convocatoria, se dará plazo suficiente para la presentación de propuestas y nadie cuenta con derechos previos. ¿Vale? Este punto creo que es muy importante. Para que veáis lo que significa o en la práctica que ha sido una MDI, los que no hayáis tenido la oportunidad de participar, voy a, perdonad, voy a centrarme en 2 de ellas, una como es la MDI de economía circular, que puede ser más al uso de todos los que estamos o de una gran masa de los asistentes al foro. Este modelo de MDI es un modelo muy sencillito para completar, como también es la de energía renovable o la eficiencia energética. Es un formato en Excel, como veis, con 7 campos muy sencillitos, con espacios muy delimitados en caracteres para cumplimentar y como veis, define inicialmente el objetivo de la MDI, hacia qué retos o qué objetivos persigue, pues inversiones en actividades de remanufactura en ciertos sectores, apoyo a proyectos de pymes, sobre todo aquellos que vayan focalizadas en incrementar el contenido de reciclado en productos, desarrollo de nuevos del diseño de productos circulares, la reparabilidad, sustitución de productos de un solo uso, así como proyectos de simbiosis industrial, entre otros, ¿no? O sea, perfila perfectamente qué tipo de propuestas quiere, ¿no? O demanda. Y lo que contestamos o la contestación por parte de las empresas es cumplimentar este Excel donde nos pide que nos presentemos quiénes somos, qué capacidades tenemos, dónde se va a ubicar la inversión, características del proyecto, la propuesta que plantea, pues qué reto persigo, cómo lo voy a desarrollar, si es un proyecto que voy en consorcio o voy de forma individual, luego obviamente un presupuesto y una planificación y luego muy importante, como digo, en todas las actuaciones de inversión y reforma y en todas las propuestas que planteemos dentro de las distintas convocatorias que vayan a emanar o vayan que absorban fondos del Fondo Next Generation, pues nos van a exigir valorar los impactos. Aquí pues, nos exigen el impacto medioambiental y socioeconómico. Luego, sin más, algo muy distinto, obviamente, fueron las MDIs, los PERTES industriales. Esta MDI que salió a mediados de
de diciembre, que ha finalizado y que, bueno, pues realmente los requisitos para plantear las propuestas o las expresiones de interés eran bastante más complejos, ¿no? Como sabéis, exigían proyectos consorciados con más de 5 miembros, interregionalidad, que el impacto fuese en distintas comunidades autónomas, un impacto de una cadena de valor en un sector industrial con impacto en otros sectores, bueno, escalabilidad, un alto componente en I+D, presupuestos por encima de 40 millones, o sea, los requisitos, así como la MDI de economía circular no exige ningún requisito previo, simplemente pues que abordemos algunos de los retos que persigue. En las MDIs de industria se exigió unos requisitos bastante definidos. Como veis, los ejes de la memoria eran bastante más complejos, no era un Excel, era una propuesta con los distintos, que teníamos que responder a los distintos ejes que nos pedían, propuesta técnica. Se daba muchísima importancia, como veis, a la parte de impacto, que era casi una cuarta parte de la propuesta. Y a nivel del presupuesto, pues nos pedían un presupuesto pues, previsto a 3 años, desde previsiblemente el 21 al 23, con una estructura de coste como habitualmente conocemos en otras propuestas. Deciros que la convocatoria de PERTES para estas MDI se cerró, como sabéis, en enero y ya en la nota última de prensa que ha sacado el Ministerio de Industria habla que ha habido más de 800 solicitudes. También decir, nos ha hecho un análisis de fondo de esas solicitudes, quizás muchas de ellas no reuniesen todos los requisitos, pero bueno, que el pulso al sector industrial fue importante, que el sector industrial ha respondido dando información que entendemos valiosa para nuestro gobierno para definir estos posibles PERTES industriales. ¿Cómo acceder a los fondos? Yo creo que ahora es importante, os estaréis preguntando qué parte de la película o cómo puedo encajar yo como empresa, si soy una pequeña empresa, si soy una mediana, si soy del sector X a estos fondos, ¿no? Yo aquí diferenciaría 4 bloques. Desde mi punto de vista, los fondos que van a venir se van a asignar por diferentes ventanillas, no una única ventanilla. Muchas saldrán de una forma más inmediata, como hemos dicho, finales de abril y mayo. Otras tardarán más, como serán las convocatorias más complejas en este marco de los PERTES, que nos esperan hasta el segundo semestre. Y yo creo que es importante que analicemos estos 4 bloques. Algunas de las convocatorias ya las conocemos, son ayudas conocidas por todos a través de organismos con los cuales estamos muy familiarizados, como puede ser un CEDETI, puede ser un ENISA, puede ser un MIDAE, un Red.es, donde bueno, pues estos organismos contarán con una dotación complementaria en el marco de estos fondos Next Generation, con lo cual pues, tendrán convocatorias que vendrán reforzadas con más fondos. Otros mecanismos de ayuda, pues es importante que miremos a nuestra comunidad autónoma. Nuestra comunidad autónoma, como hemos dicho, se le va a gestionar pues una magnitud importante de fondos, como hemos visto, más del 58% de ellos. Con lo cual, pues valoraremos y tenemos que estar pendientes de las distintas convocatorias que saquen las comunidades autónomas en el marco de los programas operativos de esta asignación de REACT-EU, que, como digo, tiene que asignarse entre el 21 y el 22 y estamos hablando de 10.000 millones de euros. Otra de los mecanismos, el tercer bloque, obviamente será pues, al uso de licitaciones para todo lo que tenga que ver con dotación de infraestructuras. Muy importante, cogerá, creo que en estos próximos años, la compra pública precomercial y la compra pública a soluciones innovadoras va a coger un gran protagonismo, creo que va a ser clave. Por lo tanto, también tenemos que estar pendientes a esos vehículos de cooperación mixta, ¿no? Entre entidades públicas y entidades empresariales y centros de conocimiento. Y luego, bueno, pues el gran interrogante, ¿no? Serán esos nuevos mecanismos que den lugar a esos nuevos mecanismos de cooperación público-privada, incluso de copartición o coinversión del Estado, del Gobierno, en estos grandes proyectos punta de lanza estratégicos como van a ser los PERTES, ¿no? Esa asignación de fondos, lo que tenemos que tener muy claro es que estos fondos dependerán de la tipología de actuación que voy a presentar como compañía, ¿no? Si van a ser proyectos puramente individuales, porque es una pura inversión donde no voy a necesitar a otros agentes, bueno, pues tendré que ver si voy a ir en cooperación o individual, si tiene un alto componente I+D o no, si es más realmente una inversión casi que está en el mercado en el próximo año, de forma casi inminente. O sea, es importante que definimos en qué TRL voy a iniciar la actuación y en qué TRL voy a terminar. Es importante de cara, pues sobre todo, a valorar a qué tipo de mecanismo ventanilla voy a ir. Si voy a ir
a una subvención, si voy a ir más a un préstamo reembolsable, si el mecanismo para esta actuación es más un contrato vía licitación, un contrato en el marco de un proceso de compra público innovadora, o IO, porque no es exclusivo, no va a excluirme, o puedo valorar mi posible participación como agente en un PERTE cuando se definan las reglas, ¿no? No existe limitación sectorial, lo único que tenemos que tener muy claro son los requisitos y las prioridades que marca la Comisión Europea en su flagship y en este plan nacional, y sobre todo tener muy claro que el eje de digitalización y el eje verde son ejes clave que tengo que tener presente en mis actuaciones de inversión. Es importante conceptualizar bien la naturaleza de las actuaciones, es como digo, ¿no? Dentro de mi inversión puede haber un componente de inversión digital, puede haber un componente de inversión medioambiental, puede haber un componente más de I+D, entonces es importante separarlo para ver las intensidades de las ayudas, porque depende de estas actuaciones pues tendré mayor o menor intensidad y, como digo, iré por una ventanilla o iré por otra, ¿no? Luego aquí, desde nuestro punto de vista como Incotec, y personalmente incido de forma al 120%, para mí visualizar la estrategia de cómo abordar estos fondos a través de la visión de un árbol creo que es bastante espejo, nos traslada bastante la realidad, ¿no? Tenemos que ser conscientes que aproximadamente al inicio del segundo cuatrimestre se prevé el inicio del lanzamiento de estas convocatorias y tenemos que prepararnos. No significa volvernos locos, no significa ponernos ahora a definir proyectos a diestro y siniestro, sino que desde nuestro punto de vista tenemos que empezar a configurar una base de partida sólida de ese enfoque de árbol, de qué tronco tiene mi compañía. Empezar a configurar el tronco significa tener muy claro nuestro plan estratégico como empresa de aquí a 3, 4 años. ¿Qué quiero ser de mayor? ¿Dónde quiero estar dentro de 3 o 4 años? Al margen de que cuenten los fondos. Los fondos van a ser una ayuda, un acompañamiento, pero yo como empresa, ¿qué estrategia de inversión, qué posicionamiento, cómo quiero reforzarme para que ese tronco, que a lo mejor ahora lo tengo más tocado, ¿no? Es un tronco finito, se ha visto dañado por esta crisis, pues realmente lo reforcemos, ¿no? La próxima crisis sanitaria, la próxima crisis climática, crisis económica, pues ese tronquito que ahora a lo mejor tenemos dañado sea un tronco más robusto. Por lo tanto, yo hablo de inversiones realistas maduras y realizables. Al margen de que cuente con los fondos, los fondos van a ser un acompañamiento, una ayuda, nos va a permitir quizás ir más rápido, acelerar ciertas inversiones que de otra forma a lo mejor pues tardaría más en asumirlas, pero realmente no nos pongan, que no sea el condición sine qua non para definir estas inversiones. Obviamente tengo que tener muy claro que ahora es el momento de abordar esa transición verde, de adoptar medidas para ser más eficiente energéticamente, para reducir en mi compañía los residuos, para poder valorizar residuos. Es el momento para incorporar esas políticas verdes, al igual que es el momento ahora para realizar esas inversiones de transformación digital, ¿no? Para esa sensórica, esa robótica, esa inteligencia artificial, porque voy a contar con ayudas, ¿no? Entonces, eso sí que es que hagamos palanca para asumir que es el momento de incorporar a esa estrategia como empresa esa tipología de inversiones. Cuando ya tengamos este tronco, este plan estratégico definido y valoremos cómo reforzar nuestras capacidades y cómo superar aquellas debilidades que tengo en el tronco, pues sería importante configurar esas ramas que serán esa unidad de medida de proyectos concretos con cara y ojos. Habrá proyectos y ramas más robustas, que serán aquellos proyectos más estratégicos, más clave, y otras ramitas pues quizá que serán más secundarias. Aquí es importante valorar también aquellos proyectos que quiero pues ir en compañía porque me quiero posicionar tecnológicamente dentro de 3 años, son TRLs más bajitos y realmente es más posicionamiento tecnológico y estrategia donde quiero estar en 3 años a nivel de nicho, donde aquí es importante y clave que ya estemos valorando nuestro entorno, qué sinergias y alianzas puedo tener con agentes de nuestro ecosistema, proveedores, clientes, centros tecnológicos, ayuntamientos, gobiernos regionales, para poder abordar esas iniciativas colaborativas y otras inversiones que pues pueden ser más solitarias, más individuales, TRLs más próximos al mercado o inversiones más puramente en activos fijos, ¿no?
Por parte de Incotec, bueno, pues deciros que estamos ahí para ayudaros. Realmente desde el inicio hemos estado muy presentes en todo lo que ha sido el circuito de negociación con la Comisión Europea, en esas recomendaciones de los 2 últimos años por parte del Consejo, en los LASIs o los ejes emblemáticos de la Comisión, recogidos en los distintos documentos de la Comisión Europea, así como los distintos documentos o papers de trabajo para definir ese Plan Nacional España Puede y alinear esas inversiones, esos planes estratégicos de las compañías con esa estrategia país. Hemos estado desde el inicio muy activos en el proceso en distintos foros, trabajando con distintas asociaciones, plataformas tecnológicas. Como Incotec es miembro de la Junta Directiva de ACIDI desde hace 9 años, desde Securación, que es la Asociación Española de Fomento a la financiación de la I+D, estamos siendo un interlocutor habitual en distintos foros y mesas de trabajo a nivel de diferentes ministerios, con lo cual eso yo creo que también es importante en este aporte de valor en este momento. Y como en la jornada presente, bueno, pues nuestra labor de comunicación y nuestro granito de arena, ¿no? De aportar un pelín de coherencia, de trasladar un poco la realidad de este plan, lo que supone para las empresas, bueno, pues desde el mes de septiembre hemos estado muy presentes en medios de comunicación escritos o en webinars para trasladar al entorno un poco esta realidad. El estado del proceso, sin demorarme mucho más, pues actualmente, bueno, el pasado mes de diciembre, como sabéis, se aprueba por fin el marco financiero plurianual que condicionaba la asignación de estos fondos, el reglamento Next Generation y por fin la semana pasada se aprueba el reglamento clave, que es el del mecanismo de recuperación y resiliencia por parte de la Comisión Europea y actualmente está siendo ratificado por parte de los parlamentos de los distintos Estados miembros, que se prevé que se termine esta ratificación por parte de los 27 parlamentos en el mes de marzo. Posteriormente, bueno, pues se procederá a la presentación del Plan Nacional de la Comisión, nuestro Plan Nacional a la Comisión. Ya se presentó un borrador el pasado mes de octubre para iniciar un proceso de diálogo no oficial y aproximadamente se prevé que para finales de marzo nuestro Gobierno presente ya el plan definitivo para la evaluación por parte de la Comisión, que tendrá unos 2 meses, y ratificación por parte del Consejo, que llevará otro mes adicional, para la firma posterior de los acuerdos correspondientes, y preveemos la solicitud del máximo del anticipo que nos regula, nos permite este reglamento del mecanismo de recuperación y de los fondos del 13%, que llegará en torno al mes de julio de 2021. Como hemos dicho, se prevé que las convocatorias en torno a estos fondos se lancen previsiblemente a finales de abril, primeros de mayo. Las más complejas, como los PERTE, nos iríamos al segundo trimestre, y muy importante aquí va a ser la verificación y el control que llevará la Comisión Europea semestralmente del cumplimiento de estas actuaciones de inversión y reforma. Ya únicamente para terminar, yo creo que aquí a nivel, y esta una diapositiva quizás es más de mi cosecha y es a título personal, para mí creo que es una oportunidad para todos y creo que todos somos conscientes del momento único que estamos viviendo y no podemos fallar. Cada uno en nuestro espacio, ¿no? Tenemos que intentar arrimar el codo y empujar para que esto sea una realidad. Yo creo que aquí hay claves que tenemos que tener muy en cuenta. Yo creo que la primera es que todas las administraciones públicas, regionales, autonómicas, locales, deben de ya estar preveyendo la necesidad de recursos y la especialización de estos recursos para la gestión de estos fondos. Va a ser algo ingente, es la primera vez en la historia que vamos a gestionar esa magnitud de fondos. Creo que va a ser clave la figura de las oficinas técnicas híbridas, donde se cuente con funcionarios públicos y se cuente con el sector privado, con el sector de consultoría privada, como se está trabajando en numerosas oficinas técnicas por el lado de la compra pública innovadora. Creo que es esencial la cogobernanza y la coordinación entre los distintos niveles de administración, con la firma ya y la elaboración de convenios entre administraciones para la contratación conjunta de proyectos y la definición de actuaciones conjuntas. Crucial la coherencia entre los distintos ministerios para que no existen duplicidades en la cogestión de estos fondos y en las actuaciones que se convoquen en las distintas convocatorias. Nos consta que en muchas convocatorias va a haber un trabajo compartido entre distintos ministerios.
esencial, un consenso político básico. Tenemos que tener claro que España va a estar en el punto de mira de todos los Estados miembros. Somos el país primer receptor de fondos, donde vamos a captar más del 20% del total, y el resto de países solidariamente se van a endeudar para que nosotros podamos asumir este 20%, con lo cual es importante que demos un mensaje de unidad política, de consenso. Creo que es esencial las alianzas y la cooperación. Todos los agentes tienen que estar representados en terminar de definir este plan nacional y la participación en este plan nacional de reforma. Nos jugamos las próximas generaciones en nuestro país, autoridades públicas, empresas, agrupaciones, entidades sociales, entidades, instituciones científicas, académicas. Creo que ya toca el que contemos con reglas del juego claras y transparentes, procedimientos claros y que podamos todos los agentes contar con las reglas del juego, que las inversiones realmente sean transformadoras del país, transformadoras en nuestro tejido productivo, en nuestro tejido económico, y que aceleren esa transformación económica que necesitan nuestras generaciones futuras, que los políticos eviten decisiones cortoplacistas para que no caigamos en errores del pasado y tengamos que endeudarnos todos, sobre todo nuestras generaciones futuras, para pagar obras que pueden ser de alguna forma innecesarias. Y yo creo que he cumplido con la hora que me marcaba. Pues muchas gracias, Noelia, por la presentación, por la claridad también con la que has expuesto los temas, por aclararnos el escenario en el que nos encontramos y sobre todo visualizar lo que viene y estar preparados de cara a la publicación de las distintas convocatorias y que están por venir. Vamos a abrir ahora, si te parece, el turno de preguntas y de las cuestiones que nos quieran trasladar los asistentes, y algunas nos las han hecho llegar a través durante la presentación. Tenemos dos por parte de Mateo León. Una primera pregunta que es: ¿las subvenciones para pymes primero hay que adelantar el dinero y luego se reembolsan? Las subvenciones para pymes, si primero hay que adelantar el dinero y luego se reembolsan. No entiendo el concepto. A ver, realmente aquí yo no voy a poder hablar de convocatorias concretas. Yo ahora mismo la varita mágica o la bola de cristal no la tenemos. Es decir, no entiendo bien la pregunta. O sea, las subvenciones a pymes, yo no puedo hablar ahora qué tipo de subvenciones va a haber a pymes. Yo he hablado aquí del eje de la palanca 5, de un poco del enfoque que va a tener, pero hablar de una subvención a pyme, yo no puedo decir qué tipo de subvención. O sea, lo lógico, como ha dicho, primero lo pago y luego lo reembolso. Sí, que sí, primero hay que adelantar el dinero y después se te reembolsaría. A ver, más que adelantar el dinero, sabemos que en cualquier proceso de ayuda pública realmente tú tienes que ejecutar unos gastos, tienes que realizar unos pagos de los gastos y posteriormente cuando justifiques, cuando hay un hito de justificación, se te realizará el pago correspondiente. En muchos casos, en casi todas las ayudas públicas, se puede solicitar un anticipo al inicio, pero estamos hablando de generalidades. Permitidme que yo no puedo, o sea, yo no soy el ministerio ni el gobierno autonómico para definir cuáles van a ser las reglas del juego, pero la línea que va a marcar las reglas van a ser la Ley General de Subvenciones, el Marco Europeo de Ayudas Públicas y del régimen de ayudas estatales. En este sentido, la operativa es esa. Yo ejecuto una acción, a medida que voy ejecutando me van desembolsando según hitos de certificación y normalmente en casi todos los casos puedo solicitar un anticipo y más en las iniciativas o en las ayudas dirigidas a pymes, ¿vale? Puedo hablar de lo que pueden ser las líneas generales. Y la segunda pregunta que nos trasladaba Mateo era si existen ayudas para asociaciones empresariales para proyectos conjuntos. Te vuelvo a contestar de forma general porque, como digo, las convocatorias, habéis visto en mi presentación que hasta finales de abril o mayo no van a salir. Entonces, yo no tengo ningún borrador de convocatoria ni me puedo tirar a la piscina diciendo... Entonces, una asociación empresarial puede participar o se prevé que pueda participar en las convocatorias que se prevén colaborativas. Bueno, pues es un agente más que podría darse el caso de participar. Habría que ver qué naturaleza jurídica tiene, si tiene fin lucrativo o no, y ver la letra pequeña de la convocatoria. ¿Vale? ¿Sí?
También Cristina nos trasladaba una pregunta hablando de si las ayudas que se tienen previstas serán compatibles con haber sido beneficiarios de otras ayudas para las pymes industriales por el tema del COVID y demás. Es decir, la compatibilidad de ayudas con... A ver, ahí sabemos igual, estamos en el marco de, primero, de la ley de subvención, la ley general de subvenciones, y luego tenemos un marco comunitario que nos marca unas intensidades máximas de ayuda. Entonces, aquí tenemos que limitar la complementariedad de las ayudas, tendremos que valorar si está en régimen de mínimos o no la convocatoria que salga, qué naturaleza va a tener la inversión y realmente qué intensidad máxima de esta nueva inversión y la convocatoria nos establezca. ¿Vale? Entonces, va a haber un tope, siempre va a haber un tope limitado por si la convocatoria de al uso limita al régimen de minimis o si limita por otro tipo de intensidad de ayuda, pero siempre vamos a tener un techo máximo. O sea, no va a haber excepcionales. Lo que quiero aquí dejar muy claro, y eso creo que es básico, no esperemos que haya excepciones. Las intensidades máximas de la ayuda será la que nos marca el reglamento europeo y eso la Comisión Europea lo ha dejado muy claro. A excepción de los programas PERTES, que seguramente sí, como digo, son proyectos punta de lanza y sí se prevé que haya cierta laxitud o flexibilidad como hay en las iniciativas europeas, las iniciativas de interés común europeo, en el resto de convocatorias que se nutran de fondos Next Generation, realmente el marco que tenemos que manejar es el marco europeo de reglamento de excepciones y de ayudas de Estado. ¿Vale? Cristina también nos trasladaba otra pregunta que dice, ¿dentro del plan de transición ecológica se prevé alguna subvención para la inversión en sustitución de luminarias por una más eficiente y de menos consumo? A ver, yo creo que permitirme que sea muy transparente. Ese tipo de preguntas tan concretas, lo siento, pero no puedo, no voy a poder responderos. Es decir, no tenemos las convocatorias escritas. ¿Vale? Yo no te puedo decir si una sustitución de luminaria, lo que sí te puedo decir es que una mera sustitución de equipamiento no va a ser objeto del Next Generation. ¿Vale? El objeto tiene que haber cierto componente de innovación. Otra cosa es que dentro del IDA y la convocatoria del IDA o convocatorias más al uso, bueno, pues que se te lo permitan, pero el objetivo de los fondos de recuperación no es la mera sustitución de inversiones, ¿vale? Es incrementar nuestras capacidades incorporando esos dos ejes de transición verde y de transición digital, pero tienen que ser inversiones que incrementen nuestras capacidades, que tengan un componente innovador siempre, ¿vale? Otra de las cuestiones que nos trasladan es que durante la presentación no se ha mencionado el tema de la agricultura, pero que se entiende que el cambio medioambiental acogerá mejoras en la producción agrícola con respecto a riegos, plantaciones y modernización en la producción. Si eso es así, o se puede entender que... A ver, el sector agroindustrial es un sector de los que se considera sector estratégico, como habéis visto. Realmente todo lo que sea la mejora en los procesos del sector, desde el punto de vista de tecnologías, digitalización, de adopción de tecnologías y de asumir ese reto climático, como pues el tema de recursos hídricos en el sector, está recogido dentro de las prioridades del eje en el Plan Nacional y está dentro de los ejes los ejes emblemáticos de la Comisión Europea. No sé si respondo a la pregunta. Permitirme que no sea sumamente detallada porque es que es imposible. O sea, yo como os digo, las convocatorias, sé que todos estáis nerviosos, queréis detalles, pero ojalá fuese el presidente del gobierno que estuviese hablando aquí tuviese la varita mágica, pero no soy. ¿Vale? Y la información que trato de trasladar a los foros es la más objetiva y contrastada posible. ¿Vale? Por lo que conocemos, evidentemente, a día de hoy, ¿no? Exacto, es que como os digo, en las convocatorias el mayor detalle que hay son los ejes de actuación y de inversión que os he traído del Ministerio de Industria, donde podéis visualizar qué enlaces o qué se espera de ellas, pero convocatorias hasta finales de abril o primeros de mayo no se prevén. Y insisto, en muchas de las convocatorias se lanzarán, sean algunas conocidas por vosotros con mayor fondo y ciertos matices o ciertos guiños a esa transformación digital y medioambiental, y otras serán nuevas, muy en línea con abordar esos retos que se plantean en ese plan nacional, ¿no? Pero también quiero que quede claro que no va a ser, a ver, que tenemos que tener un plan de inversión muy definido que vaya en línea con lo que quiero en mi empresa hacer y que no se está hablando de mera sustitución de equipamiento, sino que tiene que haber un valor añadido,
una incorporación de ese incremento de capacidades demostradas y sobre todo el abordar una real transformación digital en los procesos y de adopción de esa transición verde, de esa sostenibilidad en los procesos de producción. ¿Vale? Nos trasladan otra cuestión, es que si se pueden realizar las inversiones antes de la presentación del proyecto de subvención o perjudica el hacer esa inversión de forma previa. A ver, este es un punto importante sobre el tema del régimen transitorio, ¿no? Sabemos todos que las ayudas públicas es importante el tema del efecto incentivador, ¿no? Que en muchos casos la convocatoria no me permite que tenga inversiones iniciadas o no me subvenciona inversiones iniciadas hasta que presente mi solicitud de ayuda. Parece ser, y leo según el reglamento que se aprobó la semana pasada, el mecanismo de recuperación textualmente recoge que el mecanismo podría permitir inversiones o actuaciones de inversión y reforma en los distintos países desde el mes de febrero de 2020, desde casi el inicio de pandemia. Con ello no quiero decir que todas las convocatorias que salgan a nivel nacional nos permitan tener inversiones iniciadas. Lo que quiero trasladaros es que en el esquema europeo del reglamento, que al final va a ser el reglamento que marque las pautas a esos planes nacionales de reforma, sí contempla en la posible admisión de inversiones ya iniciadas en el año pasado. Entonces, aquí es permitirme que sea una opinión personal y tomarla como tal. Yo sí considero que en ciertos programas donde hay un componente de inversión muy fuerte, sí se admita inversiones previamente iniciadas. Juan Antonio nos dice si tendrán prioridad los cultivos ecológicos o ciertos cultivos entrarán y otros no. Aquí volvemos a ver. Lo siento, pero esas preguntas tan específicas, permitirme que es que no, creo que no es el foro, o sea, yo no puedo, eso tiene que ser acudir directamente son preguntas demasiado concretas y en detalle, eso tiene que estar en cada convocatoria escrito. José María nos traslada una pregunta que es ¿qué oportunidades se abren a las administraciones y pymes españolas a la hora de desarrollar proyectos de transformación verde? Pues todas las del mundo. Quiero decirte, realmente, como veis, el eje de transición verde va a captar en nuestro país más del 40% de los fondos. Si os dais cuenta, el ministerio que está haciendo, el que yo diría el que más activo está siendo es el Ministerio de Transición Ecológica con las MDIs. Entonces, se abre todo un campo porque es una de las claves de nuestro plan nacional, la transformación verde, la transformación, esa economía, esa España verde, ¿no? Es un pilar básico. Entonces, todas las del mundo, y si son en colaboración, pues todas las del mundo. De hecho, entre los PERTES que se prevén, pues obviamente hay un claro candidato, que es el del hidrógeno verde, ¿no? O sea, y otro seguramente el de almacenamiento. Entonces, bueno, Otra cuestión dice, ¿cuál es la primera deadline para presentar un proyecto? Si ya tenemos deadline a día de hoy. Es que, insisto, perdonadme que vuelva a reiterarme, he sido clara en la presentación, no existe ningún deadline a día de hoy. Es que no existe ninguna convocatoria abierta a día de hoy. Vale. Vale, estamos aquí viendo otra pregunta. Y nos informan de que la confirmación de que la convocatoria para pymes pueda solicitar las subvenciones se producirá entre los meses de abril y mayo de este año 2021. Entendemos que había ahí un error de poner 2020. María Aguilar, desde 1997 tengo una galería de arte, participo en ferias de arte internacionales, nunca he pedido ayuda. ¿Es ahora el momento de optar alguna? A ver, no es el momento de optar una ayuda. La ayuda no es el objetivo, ¿vale? Yo aquí creo que tenemos que ser todos un poco coherentes y maduros. Si no opta ninguna ayuda, no es el momento de optar la ayuda, es el momento de que tú te replantes como empresaria cuál es tu estrategia de crecimiento. O sea, la pandemia, como digo, nos ha vapuleado a todos en todos los sectores. Entonces, tenemos que ser coherentes cada uno en su casa de asumir cómo nos ha vapuleado esta pandemia, cuál es nuestro plan estratégico en los próximos años, porque el mercado ya no es el que es, quizás mi objetivo ya no es el que era hace un año, y en ese qué quiero hacer, qué quiero ser de mayor, dónde veo a mi empresa dentro de 3 años, es donde este plan nos viene a ayudar, pero no es el objetivo. Permitirme que sea muy sincera y bastante objetiva, ¿no? O sea, el objetivo último no es captar los fondos. El objetivo último es que estos fondos nos permitan acelerar en esa estrategia de crecimiento como compañía y nos haga más fuerte. Entonces, bueno, yo le aconsejaría que
primero un análisis muy objetivo, un análisis DAFO de debilidades y fortalezas en su sector, dónde estoy, cómo me ha afectado la pandemia y dónde quiero estar, y en ese circuito dónde puedo encajar, dónde este plan nacional me puede ayudar, este plan de transformación. Por ejemplo, para el sector turístico, el sector turismo va a haber seguramente un plan muy definido y es uno de los ejes también estratégicos, pues seguramente habrá líneas que encajen con lo que ella quiere hacer, pero lo primero es qué quiero hacer y en función de qué quiero hacer, con qué refuerzo puedo contar. Y ya si parece vamos a dar la última pregunta, porque si no nos demoraríamos mucho en el tiempo. Una que nos hace llegar Miguel Ángel Sandaza, que dice: hemos hablado del eje número 1, el más relevante presupuestariamente, pero ¿podría hacer una breve mención sobre el contenido de los otros 2 ejes? ¿Qué otros 2? A ver, hemos hablado, no sé a qué se refiere, los ejes son 4. El eje digital verde, el eje de transformación digital, el eje de igualdad y el eje de cohesión territorial. Esos son los 4 ejes que tiene el plan. Luego nosotros nos hemos centrado en la palanca 5, que es la palanca del sector industrial, que es la que ahora mismo está más detallada o públicamente está más detallada con un número ya concreto de actuaciones de inversión y de reforma. ¿Vale? Perfecto, Noelia, pues muchas gracias por la exposición, por este turno también de preguntas y de cuestiones que se han trasladado. Y reiterar también el agradecimiento al área de coordinación y desarrollo estratégico productivo social de la Diputación de Cádiz y a Ipotec que habéis participado en la jornada, y recordar a todos los asistentes que la misma se ha grabado y estará mañana en el canal de YouTube de la Confederación de Empresarios para su visualización todas las veces que se quiera. De nuevo, el agradecimiento, Noelia, por haber participado. Nada, gracias. Y a ver, quizás en las preguntas concretas en detalle es que es imposible a día de hoy que ni yo ni nadie podamos contestar. Yo creo que simplemente como moraleja, como colofón, creo que es importante que hagamos un parón, o sea, que bajemos el ruido del transistor de fondo de toda la información que me llega por distintos foros, distintos medios, y que realmente reflexione de una forma madura como compañía, como agente, como asociación, para saber realmente qué quiero hacer en los próximos 3 años, cómo quiero hacerme más fuerte. Y esto es una ayuda no es el fin, los fondos no son el fin, son un medio para conseguir acelerar esa transformación e incrementar mis capacidades, pero la ayuda no puede ser el objetivo último. ¿Vale? Pues nos quedamos con ese mensaje de cierre, el de pensar que queremos ser de mayor y centrarnos en ello. Lo dicho, Noelia, muchas gracias por Nada, a vosotros, Manuel. la Muchas gracias, cuidaros, estamos en contacto. A cuidarse mucho. Nos vemos. Gracias.